¿Cuál iglesia? Capítulo 19. Las prácticas, quinta parte, última. Avanzamos en la comparación de las prácticas que han implantado los hombres en sus iglesias y lo que desea el Señor en la iglesia suya. En este capítulo hablaremos del liderazgo y el gobierno de las iglesias de los hombres y la iglesia de Dios. El gobierno y el liderazgo de la iglesia, primero en las iglesias de los hombres. Ya hemos visto cómo en las iglesias de los hombres se requiere un líder y un gobierno humano. Aunque todas afirman que han sido fundadas por el Señor Jesús, eso no es más que un decir, porque el Señor no fundó ninguna iglesia. La iglesia de Dios existe en el corazón de Él desde la eternidad y no requiere fundación. Solamente se manifestó en el tiempo que el Señor determinó, y ese tiempo fue el día de Pentecostés. Como ya dijimos en un capítulo anterior, la iglesia siempre ha estado en el corazón de Dios por la eternidad, y Él creó al hombre con el propósito de manifestar la iglesia. Pero Adán no fue fiel al Señor, y en lugar de unirse a Él, comiendo del árbol de la vida en el huerto de Edén, se unió a Satanás comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entendamos de manera sencilla que la iglesia no es nada distinto a la mezcla de Dios con el hombre, y eso debió suceder desde Adán en el huerto de Edén. Pero como no se dio, Dios aplazó la manifestación de la iglesia hasta el día de Pentecostés, 4000 años después de que Adán fuera creado. Para que pudiera ver la manifestación de la iglesia, el Señor pasó por un proceso mediante el cual aplastó a Satanás y toda la obra que había hecho en el hombre, limpió a éste para entrar en él, y ahora sí, Dios y el hombre mezclados, unidos, podían tener la manifestación de la iglesia. No obstante, no debemos olvidar que Satanás, el adversario de Dios y nuestro, desde Edén ha venido trabajando para tratar de damnificar el deseo de Dios, y en alguna medida lo ha logrado. Bueno, Dios se lo ha permitido. La manifestación de la iglesia en Pentecostés fue pura, y en ella el Señor Jesús era el líder, la cabeza y el gobernante, pues nada se hacía si no era iniciado por el Espíritu Santo, y los miembros de su cuerpo estaban tan coordinados y armonizados con la cabeza que es una delicia ver la manifestación de la iglesia en Pentecostés y en los años subsiguientes. Pero Satanás, con paciencia, poco a poco, fue introduciendo en la iglesia costumbres y hábitos que hicieron que los hermanos perdieran el rumbo, dejaran el camino trazado por el Señor y pusieran en práctica sus propias obras, que en verdad no eran de ellos, sino que detrás de ese obrar está el diablo. Más revelación sobre este tema podrás encontrarla en el libro La degradación de la iglesia, del mismo editor. Para Satanás era muy importante desplazar al Señor como la cabeza de la iglesia, y en pocos siglos lo logró. A comienzo del siglo IV levantó al emperador Constantino, quien mediante el edicto de Milán declaró que el culto cristiano era aceptado por el Imperio Romano, y logró introducir en la iglesia miles de personas que no eran hijos de Dios, que no habían sido escogidos por el Señor de la eternidad, y así la iglesia se convirtió en una mezcla inmunda de hijos de Dios con adoradores de Satanás. Poco a poco se fue inclinando la balanza hasta que, sin saberlo, la iglesia se convirtió en un centro de adoración a Satanás por medio de la idolatría, consistente en la adoración a estatuas, vitrales y representaciones diversas de santos y vírgenes, que no es nada distinto a la adoración pagana a los dioses que las distintas civilizaciones practicaron a lo largo de la historia de la humanidad. Cuando llegue el siglo VI de la llamada era cristiana, el catolicismo romano se consolida, especialmente en el mundo occidental, y establece un sistema de gobierno de imitación del Imperio Romano, donde el Papa es el máximo jerarca,
conocido también como el Pontifex Maximus, que era uno de los títulos que se daba al emperador romano de turno. Para justificar y contradecir lo que dice la Biblia, en el sentido de que Jesús es la cabeza de la iglesia, el degenerado Papa afirma que Él es el vicario, es decir, el representante de Jesucristo en la tierra, que debido a que el Señor Jesús se fue al cielo cuando ascendió, Él le dio a Pedro el encargo de edificar la iglesia, y que Pedro fue el primer papa que calumnia, y que cada papa subsiguiente es sucesor de Pedro, más calumnia, encargado por Jesús de gobernar la iglesia, inmensa calumnia. Debemos entender que todas estas doctrinas se originan en Satanás, y que cuando él habla de suyo habla mentira, porque es mentiroso y padre de mentira. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8, versículo 44. Todas las doctrinas, las prácticas y los ritos del catolicismo son inspirados por Satanás y su base es la mentira. No hay nada de verdad en ella, porque aunque en sus ritos nombran al Padre, al Hijo y al Espíritu, todo es una distorsión del Dios verdadero. El catolicismo romano se burla de Dios. Inclusive hace unos pocos años el Papa actual, no quiero nombrarlo, declaró que Dios había fracasado. Esa es la ilusión del diablo, frustrar el plan de Dios por medio de la mentira, pero sus intentos son vanos, estériles y fracasados. El Señor Jesús nunca le dio a Pedro el encargo de edificar la iglesia. Lo que sí le dio fue la llave del reino de los cielos, y una llave es para abrir. Y fue así como Pedro, el día de Pentecostés, abrió el reino de los cielos para los judíos. Más adelante, cuando Felipe predicó a Jesús en Samaria, Pedro fue a los nuevos hermanos junto con Juan e impusieron las manos sobre los creyentes samaritanos, manifestando con esto que el reino de los cielos estaba abierto para ellos. Y en Hechos 10 abrió la puerta de los gentiles en la casa de Cornelio, y de esa manera los tres pueblos que existían en la tierra fueron participantes del reino de los cielos, y la puerta de ese reino les fue abierta por Pedro, a quien el Señor le había dado ese encargo. Veamos el pasaje de Mateo 16, versículos 13 al 19. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o uno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús y dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Mateo 16, versículos 13 al 19. El Señor llevó a los discípulos a una región apartada de la terrible contaminación religiosa que había en Jerusalén. Los llevó a Cesarea de Filipo y allí les preguntó por la información que ellos tenían acerca de lo que los hombres decían de quién era él. Los discípulos le informaron que algunos lo identificaban con Juan el Bautista, otros con el profeta Elías, otros con Jeremías y otros pensaban que él era algún profeta. Como Jesús es más que todos ellos, porque Él es Dios, la respuesta dada por los discípulos no los satisfizo. Entonces les preguntó qué pensaban ellos de quién era Jesús. Pedro, inspirado por el Padre, confiesa que Jesús es Dios.
el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le dice a Pedro que es bienaventurado porque esa revelación no se la había dado su papá Jonás, sino que le había venido del Padre que está en los cielos. Se cumplió la palabra dicha por el Señor en Mateo 11:27. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Esta es la necesidad que tenemos todos los hijos de Dios, que el Padre nos dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Inmediatamente el Señor le dijo a Pedro que Él también le da una revelación, en el sentido de que ya no sería más Simón. Simón quiere decir caña, sino que en adelante se llamaría Pedro, del griego Petros, que quiere decir piedra, y que sobre esta roca, del griego Petra, para roca, edificaría su iglesia. Debemos notar que es el Señor quien edifica su iglesia y no Pedro, ni ningún otro hombre, como erróneamente enseña el cristianismo. La roca viva es Jesucristo mismo revelado a sus hijos, y esa es la roca de la edificación con la que Él y no unos hombres edifica su iglesia. Entonces el tema de que Pedro haya sido el primer papa y que los papas subsiguientes son los sucesores de Pedro y que el papa es el vicario de Cristo es una mentira más grande que la montaña más elevada que hay en la tierra. Esa es la base de la doctrina católica, la mentira propia de Satanás. Además, afirmar que Pedro fue el primer papa es una calumnia ridícula que envilece a ese discípulo tan querido y amado por el Señor. Y Pedro es un hijo de Dios que está por encima de todos los papas y no tiene nada que ver con esa institución diabólica. Lo que sí le dio el Señor a Pedro fue las llaves del reino de los cielos, debido a que Pedro fue quien, entre todos los discípulos, recibió revelación del Padre y del Hijo por el Espíritu, y él fue obediente, como ya vimos. En 3 ocasiones distintas, Pedro abrió el reino de los cielos para 3 pueblos diferentes, judíos, samaritanos y gentiles. Pero que Pedro hubiese sido el primer papa es una gran mentira y una calumnia del catolicismo romano, ya que el papado se institucionalizó 5 siglos después de que Pedro había fallecido. En el lado de la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente, la situación tiene muy poca diferencia. En el siglo XI, el patriarca de Constantinopla excomulgó al papa de turno, y el papa excomulgó al patriarca de Constantinopla. Y así se protocolizó la división de la Iglesia Católica, pero en el fondo las diferencias son muy pocas. Los ortodoxos orientales proclaman que Jesucristo es la cabeza de esa iglesia, pero en la práctica eso no es verdad, porque no tienen una sola cabeza, como la católica romana, sino que son 4 los patriarcas principales, es decir, tienen una tetrarquía, que se erigen como cabezas de esa iglesia: Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, sobresaliendo el patriarca de Constantinopla, que es llamado primero entre iguales, o en latín primus inter pares, y tiene como función principal presidir los concilios ecuménicos. En cuanto a la doctrina, son muy pocas las diferencias entre las dos iglesias y las similitudes son la mayoría en cuanto a doctrinas y prácticas religiosas. Las dos están llenas de idolatría en su adoración a santos y vírgenes, solamente que los ortodoxos orientales no admiten estatuas tridimensionales, sino que su culto se hace frente a imágenes bidimensionales, vitrales, estampas, lienzos, pinturas, etc. Mientras que para los romanos adoran un mundo de estatuas de yeso, madera y metal. Doctrinalmente los ortodoxos orientales no aceptan el purgatorio, mientras que los católicos romanos lo aceptaron hasta hace pocos años. Recientemente reformaron su doctrina y declararon que el purgatorio no existe.
Esas dos iglesias conforman la mayoría del cristianismo en cuanto a seguidores se refiere y alcanzan un número alrededor de los 1.500 millones de correligionarios. La otra rama del cristianismo está conformada por millones de pequeñas congregaciones que juntas conforman lo que históricamente se conoce como el protestantismo. Están aglutinadas a nivel de país, de región, y unas pocas a nivel continental, aunque no tienen un cuerpo colegiado que las agrupe, como sucede con los dos catolicismos. El gobierno está conformado a nivel congregacional y en cada una de las llamadas iglesias, el gobierno recae en un líder, casi siempre llamado pastor, y en algunos casos asesorado por un pequeño grupo colegiado que llaman ancianos o presbiterio. Todas dicen que son encabezadas por Cristo, pero en la práctica el soberano gobernante es el pastor o líder con cualquier denominación, pues él es quien organiza y decide todas las directrices del culto, de las doctrinas y de las prácticas de manera autónoma. Los líderes afirman que tienen un llamamiento del Señor para pastorear la iglesia y que ellos son los responsables del crecimiento y la edificación de esa iglesia y que al Señor tendrán que rendir cuentas de su labor. Para justificar sus enseñanzas toman algunos versículos de la Biblia, interpretados a su acomodo, sin ninguna revelación y visión de parte del Espíritu Santo, y con la letra muerta justifican sus doctrinas, sus prácticas y sus actividades. De esta manera afirman que todo está ajustado a la Biblia. Como dijimos en capítulos anteriores, todas las iglesias protestantes tienen un fundador y es imprescindible para su funcionamiento la existencia de un líder, quien en verdad es la cabeza de esa iglesia. Todo lo que afirma el líder es dogma de fe, porque él se considera ungido de Dios y asimismo lo consideran los feligreses de su congregación. Creen que para ser un cristiano genuino se debe estar bajo la cobertura de la iglesia y del líder, porque salir de ella es entrar en los terrenos del diablo, y la persona que se atreve a desconocer al líder y a la organización se le considera rebelde, con el cual los demás miembros no pueden ni deben tener ninguna relación. Periódicamente se levantan en las congregaciones personas con cualidades de liderazgo, pero debido al campo de acción tan estrecho con que cuentan, se ven en la necesidad de pelearse con el primer líder, hacer, comillas, tolda aparte, y levantar una nueva congregación de la que están convencidos que no tiene los errores de la congregación de donde salieron y que esta sí es la verdadera iglesia aprobada por el Señor. Para que este hecho se dé, el nuevo líder hace algunos cambios en las doctrinas y convence a sus seguidores de que la doctrina que él predique es sana, mientras que algunas de las doctrinas que aprendieron en la congregación anterior estaban erradas, desajustadas con respecto a la Biblia. Los líderes acostumbran a acrecentar su grupo yendo a ciudades y pueblos, a predicar sus doctrinas y a convencer a personas que los sigan, y de esa manera logran tener un número plural de grupos en diferentes ciudades y pueblos, conservando el nombre con el que empezaron, y así forman lo que denominan una misión, que generalmente se establece a nivel regional primero, luego a nivel nacional y en algunos casos, aunque son muy pocos, a nivel continental y casi nunca a nivel mundial. Acostumbran periódicamente, generalmente cada año, a realizar encuentros a nivel nacional y a veces regional, donde se conocen hermanos de distintos lugares o países, afirman su sentido de pertenencia con el grupo, se cimentan en las doctrinas y en las prácticas y se dan la posibilidad de conocer otras regiones geográficas distintas a las que vive el cristiano. Esto les hace sentir que son uno, que ellos están guardando la unidad del Espíritu y que definitivamente la iglesia a la que pertenecen es la que el Señor ha establecido en la tierra y que no hay otra donde el Señor se agrade tanto como lo hace entre ellos. Esos encuentros periódicos son eventos de mucho júbilo, de extraordinario entusiasmo, de gran renovación, y cuando regresan a sus lugares lo hacen henchidos de amor por los líderes,
por las doctrinas, por el grupo, y afirman que desde ese momento sus vidas han cambiado y que se van a entregar completamente al Señor y que nunca se separarán de Él, porque el encuentro ha sido una de las mayores bendiciones que el Señor ha dado a sus vidas. Consideran que en esa reunión de cientos que han tenido en alguna ciudad, el Señor les ha hablado, se ha comprometido con ellos dándoles grandes promesas y que les ha mostrado muchas cosas en las que ellos tienen que cambiar y que se han comprometido con el Señor a hacerlo. Los hermanos no se dan cuenta de que toda esa actividad no ha sido más que un engaño en que Satanás los ha imbuido con el fin de adornar el hombre viejo, porque en realidad ese tipo de reuniones no son más que manifestaciones del hombre viejo vividas en la línea de Caín, donde el Señor ni siquiera se ha asomado. Pero como estos cristianos no tienen ni idea de ejercitar su espíritu, sino que más bien los líderes, usando técnicas bien preparadas, han calentado la emoción de los asistentes, y una emoción desbordada es capaz de llevar a la persona al mismo cielo. Pero cuando la emoción vuelve a su estado normal, cuando baja la espuma, todo se enfría. Las promesas se olvidan y todo lo que aparentemente han ganado se esfuma, como el humo que va subiendo hasta que desaparece del entorno. El líder trata de mantener encendido el entusiasmo de sus seguidores y periódicamente hacen lo que denominan campañas de avivamiento. Y para ellas contratan a predicadores famosos, ojalá extranjeros, personas de gran elocuencia que encuentran muchas fábulas, que avivan nuevamente la emoción de los feligreses y se repite el ciclo del encuentro nacional o regional. Entre tanto, llega el encuentro del siguiente año y así van de salto en salto, avivando la emoción de los congregados, pero sin una pizca de revelación del Señor y su palabra en el Espíritu, y mucho menos una visión que llegue al alma de los congregados. Para justificar este tipo de actividades afirman que cuando los judíos fueron a Antioquía en Hechos 15 y perturbaron a los hermanos obligándolos a circuncidarse para ser salvos, motivo por el cual se levantó una terrible discusión, entonces Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén para tratar el asunto con los apóstoles, los ancianos, la iglesia y los fariseos que habían creído. Dicen ellos que ese fue el primer concilio de la iglesia realizado en Jerusalén. Los hermanos no se dan cuenta que esa reunión no fue un concilio, ni siquiera una reunión encabezada por el Espíritu Santo, sino que fue una horrible discusión, donde algunos exigían que quienes creyesen en el Señor Jesús debían además guardar la ley, y que de esa reunión no salió nada que edificase la iglesia, sino que se manifestó una profunda división en la que Satanás logró penetrar e introducir los ingredientes que fueron degradando la iglesia, y que hoy no es más que un remedio de iglesia en la cual el Señor hace mucho tiempo que no se asoma a ella. Más luz sobre el tema puede encontrarse en el libro La degradación de la iglesia del mismo editor. Tampoco se dan cuenta los hermanos que nunca Pablo, ni Pedro, ni Juan, ni ninguno de los hermanos mediante los cuales el Señor obró de manera visible, convocaron concilios ni reuniones regionales o mundiales de iglesias para escuchar y admirar la oratoria y la sabiduría de uno o unos líderes, porque esa no es la forma mediante la cual el Señor obra, ni tampoco edifica su iglesia. Estos hermanos, siguiendo el ejemplo del Señor, visitaban los distintos pueblos donde el Señor tenía a sus hijos, como la iglesia, y compartían lo que el Señor les revelaba, y enseñaban a los hermanos a que buscasen revelación y a que guardasen la unidad del Espíritu, que es la base única y suficiente para que la iglesia exista. Y ahora os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los que han sido santificados. Hechos 20, versículo 32. Pablo no incitó a los hermanos a que permanecieran en, comillas, su iglesia, porque no tenía ninguna. Él vivía en la iglesia del Señor y permitía que el Señor hablase por medio suyo.
Por eso afirma que encomendaba a los hermanos a Dios y a su palabra, que es el único que tiene poder para edificarnos y para darnos herencia con los que han sido santificados. Nunca ha habido en la mente del Señor ni de los hermanos que Él ha usado para perfeccionar a los santos la más mínima intención de hacer concilios a nivel regional, nacional, continental ni mundial. Esas son costumbres de las naciones y las naciones están bajo el yugo de Satanás. El vivir de los santos que hacemos parte de la iglesia del Señor es una vida de continua comunión con el Señor en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. Los concilios comenzaron el 20 de mayo del año 325 con el concilio de Nicea, cuando ya la iglesia estaba totalmente degradada y el Señor la había abandonado. En esas reuniones donde se reúnen los jerarcas de la iglesia para definir puntos doctrinales y para determinar el gobierno de la iglesia, el Señor no está presente, porque esa actividad es propia de las iglesias de los hombres, iglesias que son gobernadas por líderes, detrás de los cuales está el reino de las tinieblas, encabezado por Satanás y constituido por ángeles caídos y por demonios, junto con los hombres que sin saberlo hacen parte de ese reino. Los concilios y reuniones multitudinarias lo único que logran es la consolidación y la exaltación de los líderes que hacen el papel de oradores en sus encuentros y afirman la mentira de que ellos son los ungidos de Dios, los escogidos y los siervos que el Señor ha levantado para edificar la iglesia. Segundo, en la iglesia según Dios. Bien distinto es el liderazgo y el gobierno de la iglesia que es según Dios. La iglesia genuina, la que existe en su corazón y es conforme a la voluntad del Señor. Debemos comenzar por entender que el Señor Jesús es la cabeza de la iglesia. Pero esta no debe ser una frase manida como acostumbran a decir en las iglesias de los hombres. La única iglesia que confiesa abiertamente que su cabeza es el Papa es la Iglesia Católica Romana. Las demás, la Iglesia Católica Ortodoxa de Oriente y los millones de congregaciones del protestantismo, todas dicen que su cabeza es Cristo, pero no pasa de ser una frase manoseada y repetida que no tiene ninguna realidad. Que el Señor Jesús sea la cabeza de la iglesia tiene que ser una realidad vivida por cada uno de los miembros de manera cierta. La Biblia compara la iglesia con el cuerpo humano, en el que quien comanda, dirige y coordina todas las acciones es la cabeza. No hay ninguna actividad en el cuerpo que no sea iniciada, dirigida y guiada por la cabeza. Y ahí están unidos todos los miembros del cuerpo, todas las células y tejidos que conforman cada uno de los órganos. Están unidos a la cabeza por un sistema bastante complejo que conocemos como el sistema nervioso, que tiene más de 150.000 kilómetros de longitud. No hay un solo órgano, por pequeño que éste sea, que no esté conectado con la cabeza a través de la red neuronal que se extiende por la totalidad del cuerpo. Igualmente, cada uno de los órganos, músculos, tejidos y células del cuerpo humano son alimentados por la sangre que circula por ellos, mediante otro sistema complejo que denominamos sistema circulatorio, también de una extensión increíble. Gracias a que la sangre circula por todo el cuerpo, la más pequeña de las células tiene vida, por dos razones básicas. La primera, porque la sangre transporta todos los nutrientes que necesita cada célula y así es apropiadamente alimentada. Y segundo, porque la misma sangre extrae los residuos que no son útiles para nutrir las células y los transporta hacia el sitio donde el cuerpo puede desecharlos o los elimina en el interior de este. Otros desechos son eliminados a través de la respiración y los fluidos corporales, tales como la orina, los desechos fecales y el sudor. Desde el punto de vista espiritual, cuando creímos en el Señor y lo recibimos, Él se depositó en nuestro espíritu con todas sus riquezas, con el fin de alimentarnos con ellas y desechar de nosotros todo aquello que no es Él mismo.
constituyéndose de esta manera en nuestra cabeza, que nos gobierna, nos coordina y nos guía para hacer todo lo que Él quiere por medio de su cuerpo. Desde que creímos en el Señor y abrimos nuestro corazón para recibirlo, Él inoculó en nosotros su naturaleza divina, su vida eterna y todo lo que Él es, y orgánicamente nos hizo parte de su cuerpo, constituyéndose Él como la cabeza del mismo. Ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud, por medio de las cuales Él nos ha concedido preciosas y grandísimas promesas, para que por ella llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Efesios, capítulo 1, versículos 22 y 23. Por nosotros, que somos miembros del cuerpo de Cristo, hoy circula la vida divina, que son todas las riquezas de Dios, incluidos sus atributos, sus virtudes y esa magnífica obra de redención que Él realizó hasta hacernos uno con Él y hacerse uno con nosotros. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también el Cristo. Porque en un solo espíritu fuimos todos bautizados en un solo cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, porque el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. 1 Corintios 12, versículos 12 al 14. En este pasaje la Biblia es muy clara al mostrar la constitución y la realidad del cuerpo, que es el Cristo. El cuerpo, dice el pasaje, que no es un solo miembro sino muchos, de la misma manera así es el Cristo. No debemos ignorar el artículo el que precede a Cristo. El Cristo es un conjunto de miembros que constituyen un cuerpo, y en esos miembros está incluida la cabeza, y esa cabeza es Dios, el Señor Jesús, después de haber cumplido los pasos de la redención. Pero además en ese cuerpo estamos incluidos tú y yo como miembros. Desde el momento que creímos recibiendo al Señor en nuestro espíritu, fuimos añadidos al cuerpo y nos constituimos en miembros de el Cristo. Ahora que somos miembros del cuerpo, que somos parte de Dios, que somos su extensión, tenemos una bebida que ingerimos permanentemente, el Espíritu. El Espíritu, que es Dios, contiene todas las riquezas de Dios, que incluyen lo que Él es y tiene, y lo que Él hizo en Jesús para redimirnos. Ese contenido es nuestra comida y bebida que nos nutre, nos hace crecer y nos sustenta hasta que lleguemos a la madurez y produzcamos los frutos que Dios desea y anhela disfrutar en su cuerpo, el Cristo. El Señor Jesús, como la cabeza, desea tener una permanente comunión con cada uno de sus miembros, mediante la comunión que tenemos cuando nos acercamos a Él, que es la luz. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ningunas tinieblas. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1, versículos 5 al 7. Cuando estamos en su presencia, en el trono de la gracia, estamos en su luz y tenemos comunión con Él y con los hermanos que buscan la luz y la comunión, y somos alimentados con todas sus riquezas que están en el Espíritu, que nos da a beber, según 1 Corintios 12, versículo 13. Llegados a este punto, podemos afirmar con plena certeza
que en la iglesia del Señor no existe el liderazgo tal como ha sido planteado por los hombres en sus iglesias. La única cabeza, el líder genuino de la iglesia, es el Señor Jesús resucitado, ascendido y exaltado por encima de todas las cosas. También debemos tener en cuenta que el Señor no gobierna la iglesia de manera individual e independiente, sino que lo hace por medio de los dones que ha repartido a cada uno de sus hijos y se expresa en cada uno de ellos de acuerdo con las operaciones que requiere la edificación de la iglesia. Por lo cual la Escritura dice: subiendo a lo alto llevó cautivos a los que estaban bajo cautiverio y dio dones a los hombres. Efesios 4, versículo 8. El Señor opera por algunos de los miembros del cuerpo como apóstol. Utiliza a otros para presidir, a otros para profetizar, a unos más para enseñar, a otros para cuidar a los santos, a otros para servir, unos más para predicar el evangelio, otros para manifestar misericordia, unos para edificar, otros para alentar a los hermanos, y todas aquellas operaciones que son necesarias para crecer, madurar, vivir en el Señor y producir frutos que sean de su agrado. Como hijos de Dios es necesario ganar realidad del hecho de que hay una única cabeza, y esa cabeza es el Señor. Todas las iglesias de los hombres declaran que Cristo es la cabeza de sus iglesias, pero no tienen realidad. Eso se convierte nada más en un dicho, pero están lejos de someterse al Señor como la cabeza. Por el contrario, la cabeza de cada uno de esos grupos cristianos es el líder, que en pocos casos es plural, pero están lejos de permitir que el Señor los encabece. Tampoco el Señor tiene ningún deseo de encabezar grupos que nada tienen que ver con Él, ni con su voluntad, ni con su deseo. Respecto de los hijos de Dios genuinos que hay en los millones de iglesias cristianas en toda la tierra, el Señor desea solamente que salgan de esas organizaciones, pues ellas conforman la gran ramera. El Señor está lejos de ellas y pide a sus hijos: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis sus plagas, porque sus pecados se han amontonado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus injusticias. Apocalipsis 18, versículos 4 y 5. No esperes que el Señor vaya a entrar en alguna de las iglesias de los hombres. Esas organizaciones se han convertido en el palo en la rueda para tratar de impedir que el Señor regrese a la tierra. No esperes que el Señor vaya a entrar en alguna de las iglesias de los hombres. Esas organizaciones se han convertido en el palo en la rueda para tratar de impedir que el Señor regrese a la tierra. El Señor no se retrasa con respecto a la promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es longánimo para con vosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor está esperando que te arrepientas de seguir a hombres, doctrinas, ministerios particulares y organizaciones, que las abandones y que aprendas a seguir al Cordero por donde quiera que va. El Señor te está llamando a que abandones el redil y lo sigas a Él, para que disfrutes de delicados pastos, de fuentes de agua de vida, y le permitas cuidarte, suplirte abundantemente y madures para que puedas entrar en el reino de los cielos, cuya manifestación máxima está a punto de comenzar. ¿Cómo gobierna el Señor su iglesia? No lo hace dando comisiones a los hermanos, sino relacionándose con cada uno por medio de la unción que es Él mismo, viviendo en el espíritu de cada uno de sus santos. En cuanto a vosotros, la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, pero como su unción os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, así como ella os ha enseñado, permaneced en Él. Primera de Juan 2, versículo 27. No hay nada que el Señor no pueda enseñarnos, ni decisión que no pueda tomar,
ni necesidad que no pueda suplirnos, ni nada que el Señor no pueda hacer relacionándose con nosotros por medio de la unción. Sabemos lo difícil que es cambiar de manera de pensar y de actuar, que Satanás sembró en los mismos hijos de Dios desde el tiempo de Constantino, es decir, desde hace 16 siglos. Pero el Señor viene a confrontarnos y pone frente a nosotros una disyuntiva. O abandonamos todo el engaño diabólico en que hemos vivido en las iglesias de los hombres, tal vez durante toda nuestra vida o parte de ella, o salimos de ellos y nos dedicamos a seguir al Señor. Si permaneces en el engañoso cristianismo y eres un hijo genuino de Dios, regenerado y nacido de nuevo, ten por seguro que tendrás que pasar por la gran tribulación o por las tinieblas de afuera durante el reino milenario. Pero si decides salir y seguir al Señor, puedes estar seguro de que Él podrá trabajar en ti hasta que seas maduro y puedas disfrutar el reino de los cielos. La decisión está en tus manos. Aquí concluye la primera parte de este libro, ¿Cuál Iglesia? Espero que hayas disfrutado y que sigas disfrutando. Esto no es para oírlo ni para leerlo una sola vez. Tú debes rumiar esta palabra hasta que se convierta en tu revelación y a partir de ella buscar tener más revelación del Señor. Entramos luego en la segunda parte donde vamos a mostrar cómo podemos salir de todo ese engaño en que Satanás nos ha metido y hemos llamado a esto los paradigmas que debemos vencer. Estaremos en ese tema durante los últimos 11 capítulos del libro, es decir, desde el 20 hasta llegar al 30 y así concluirlo. No olvides compartir con tus conocidos, ellos lo necesitan. Sencillo, envíales la dirección de la página y ya está.